Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, y el Centro de Transferencia y Extensión del Palto presentan curculiónidos asociados al palto. El burrito de la vid y el capachito de los frutales se distribuyen por casi todo Chile, desde Arica a la región de la Araucanía, incluyendo Isla de Pascua. Los ataques más intensos se registran en paltos y cítricos plantados en sectores donde existían vides, durazneros, alfalfa y otras siembras infestadas, ya que sus larvas aún permanecen viables bajo el suelo. La larva pasa por distintos estadios. Luego que nace desde el huevo, los estadios se estima son entre 8 y 10 estadios cada, principalmente la especie Naupactus anthographus. La especie Naupactus cervinus tendría 4 o 5 estadios. La mayor importancia de estos insectos radica principalmente en que las larvas son las que se alimentan y causan los daños a la planta. Las larvas, como ustedes pueden ver, son de color blanco, sin patas y que se localizan bajo el suelo. Las larvas, cuando alcanzan su máximo desarrollo, las que pertenecen a los Naupactus anthographus, son de mayor tamaño, y las que pertenecen al Naupactus cervinus son de menor tamaño. Ellos se pueden diferenciar a nivel de adulto. El tamaño es lo principal y más claro para poder diferenciarlos. Una gran diferencia entre estas dos especies está en que Naupactus anthographus presenta formas y sexos distintos. Los machos son de un cuerpo delgado, largos, a diferencia de las hembras, que son de abdomen un poco más globoso. La gran diferencia entre estas dos especies está entonces en que el Naupactus anthographus presenta ambos sexos y su reproducción, por lo tanto, es sexual. En cambio, Naupactus cervinus solamente presenta hembras, no existen machos. Por lo tanto, su reproducción no es sexual, sino que es partenogenética. Regularmente, este insecto se alimenta del follaje de las plantas herbáceas. Podemos hablar de malezas, podemos hablar de plantas cultivadas. En el palto vamos a encontrar pequeñas hendiduras producidas por la alimentación, que es característico para diferenciar a estos insectos dentro del cultivo. Ahora, regularmente estos insectos no representan un problema grave para el cultivo, salvo cuando son plantados sobre áreas donde han habido cultivos de vides o de cítricos, donde la plaga se manifiesta sobre el cultivo del palto. Otra alternativa es que cuando estos insectos vienen o provienen desde el vivero con las plantas pequeñas y se producen los ataques y la muerte de plantas temprano en la plantación del cultivo. Naupactus anthographus tiene un ciclo o cumple un ciclo al año, donde regularmente vamos a encontrar dos momentos de emergencia de adultos, uno temprano, en octubre, noviembre, y otro posteriormente entre enero, febrero y marzo. Este insecto se desarrolla por un lapso de un año, en donde principalmente la larva, que es la que se encuentra en el suelo de las plantas, alimentándose de las raíces, aproximadamente se encuentra por un periodo de 9 a 10 meses en ese estado. El adulto regularmente se encuentra en un periodo no mayor a 60 días como estado adulto en el periodo de verano. Los adultos que emergen en otoño regularmente pueden permanecer en el suelo durante más tiempo, ocultos durante el invierno, para salir temprano en la primavera. El ciclo del Naupactus cervinus es un ciclo anual. La característica principal de esta especie es que no existen machos en la naturaleza, son todas hembras,
y se reproducen partenocríticamente. Las hembras o los insectos adultos emergen a partir de fines de diciembre hasta aproximadamente fines de marzo, principios de abril, en cuyo periodo ellos ponen sus huevos regularmente adosados a las hojas que se encuentran en la base del palto, en las hojas frescas o incluso en las hojas que están secas, regularmente pegadas. Estos huevos, aproximadamente en unos 15 o 20 días, ellos emergen larvas que se desplazan o se dejan caer al suelo y luego se meten debajo del suelo y se alimentan de las raíces por todo el resto del año, hasta nuevamente llegar en la época de noviembre, diciembre, a transformarse en estado de pupa y luego nuevamente emerger en este ciclo estacional. La periferia es tremendamente importante, así como la flora que ocupa el huerto, en este caso en particular, las plantas que van a preferir en mayor medida estos insectos. Naupactus xanthographus se va a alimentar del follaje y una de las formas claras de identificar su presencia va a ser a través de las muescas que ella produce en las hojas. De esa forma nos vamos a dar cuenta en el periodo estival, en verano, de la presencia de los adultos en el huerto. Si encontramos estas muescas en algunos sectores del huerto, porque tenemos que recordar que este tipo de plagas son agregadas, no son plagas que se encuentran homogéneamente distribuidas en el huerto, sino que vamos a encontrar sectores del huerto con ataques de estas plagas. Y vamos a encontrar primero que nada los daños en las hojas. Vamos a poder nosotros hacer un monitoreo de suelo para poder encontrar cuál de las especies está atacando los paltos. Para poder detectar las larvas en el suelo en el periodo invernal, se logra hacer una perforación de 20 por 20 centímetros de ancho por unos 25 a 30 centímetros de profundidad, buscando las larvas. Podemos utilizar un balde para poder echar la tierra. Una vez que tenemos el suelo a la profundidad indicada, comenzamos a revisar la tierra en forma minuciosa, tratando de romper los terrones y de esta forma detectar si encontramos o no los estados larvales en el suelo. En cuanto al número de hoyos que uno regularmente hace en un huerto, tiene que estar relacionado en cuanto al ejercicio y a la capacidad que tenga el personal para poder desarrollar esta labor. Regularmente, cuando las plagas como estas son agregadas y no tenemos incidencias muy altas, este tipo de muestreo debería ser una vez al año o una vez cada 2 años cuando detectemos la presencia de los insectos en el huerto. Las larvas de estos insectos son los estados que dañan las raíces de las plantas. Por lo tanto, la manifestación de los daños será a través de la disminución del vigor y crecimiento de las plantas, manifestación de sintomatología de estrés hídrico, incremento de enfermedades radiculares. Si la plantación se encuentra cercana a hospederos primarios, como vides y o cítricos, establecer un plan de monitoreo regular y más intenso. En verano y otoño, recorrer el huerto y observar la presencia de muescas características en el borde de las hojas. Entre fines de otoño e invierno, tomar muestras de suelo para detectar los insectos en estado de larva. Al establecimiento de la plantación determine a través de monitoreo que las plantas de vivero no contengan larvas de curculiónidos en el sustrato y raíces, y que el suelo del huerto a plantar esté libre de estos insectos.